Hola a todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del testigo. Recuerden que estamos hablando toda la terminología, la definición correcta de toda la terminología que tiene que ver con la corte celestiales, con los tribunales celestiales. Hablamos de la corte, hablamos de la justicia, del juicio, la equidad, del buen camino, hablamos del juez, del adversario, de la jurisdicción, es decir, del poder y la autoridad que tiene cada corte. Hemos venido trabajando cada uno de estos vocablos con el objetivo de que nosotros tengamos precisión a la hora de que nosotros nos presentemos en una corte y podamos entender claramente de qué estamos hablando, de qué se trata para que manejemos las cosas adecuadamente. Ahora bien, si nosotros vamos a hacer una definición así general de la palabra testigo, nosotros diríamos que testigo es una persona que ha presenciado un hecho y que es un hecho determinado. Entonces, ha estado presencialmente. ¿Por qué es tan importante eso? Porque a veces nosotros nos hacemos testigos de muchas cosas, hablamos, repetimos, testificamos. Una vez que usted dice que alguien hizo algo, es que usted está testificando. Y si usted está testificando, usted está diciendo que usted es un testigo. Y si usted es un testigo, está diciendo que usted estuvo presencialmente allí, que usted estaba presente cuando el hecho sucedió. Así que mucho cuidado con eso porque no nos podemos hacer testigos de hechos que nosotros no hayamos presenciado o que nosotros no sepamos. Algunas personas, por ejemplo, vienen y dicen, tal persona está en fornicación. Yo a veces me pregunto dentro de mi mente si pueda que posiblemente yo no lo diga así, usted le sirvió de colchón, o es decir, usted estuvo allí, usted estuvo presente, realmente usted lo vio. Porque las personas suelen decir muchas cosas tratando de presentarse como testigos sin ser testigos. Así que mucho cuidado con esto. Entonces es necesario que para ser testigo esa persona haya presenciado un hecho determinado. Lo otro, o sabe algo y da testimonio de lo que sabe ante un juicio, en un juicio. Ahora bien, vamos a mirar algunas partes en las escrituras que nos hablan acerca de los testigos. Por ejemplo, la primera referencia que uno encuentra, la encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 31, verso 48, 50, 52. La palabra está hablando de un conflicto que tenía Labán con Jacob. Y en ese conflicto, entonces, lo que hicieron fue que juntaron un grupo de piedras y levantaron esas piedras como testigo de lo que ellos habían hablado, el pacto que habían acordado. Y se levantaba como un testigo. Ahora bien, después de eso, nosotros lo que estamos observando es reglas, las reglas o leyes acerca del testigo, de las cuales el Señor habla en las Escrituras, en el libro de Éxodos, en el capítulo 23, en el verso 1 y 2. La palabra nos está diciendo, como primera recomendación referente a este tema, es no admitirás falso rumor. No admitas falso rumor. Entonces, escuché esto porque muchas veces cuando nosotros estamos escuchando y escuchando lo que otras personas dicen, nosotros estamos admitiendo eso. Así que no admitamos eso, no admitamos falsos rumores porque eso puede hacer muchísimo daño, puede venir con toda la mala intención del enemigo para hacer daño a otros. Dice, no te concertes con el impío para ser testigo falso. Es decir, no admita que nadie venga y le diga, ve y tú dices esto y eso. No, Señor, no haga eso porque eso va completamente en contra de la ley del testigo. También dice la palabra, no seguirás a los muchos. Es decir, la mayoría está diciendo que esa persona fue culpable. Y entonces es culpable. No, Señor. Ahí la palabra dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, porque el hecho de que muchas personas estén diciendo que eso pasó no quiere decir que así sea. Así que no nos involucremos en ese tipo de cosas a menos de que nosotros hayamos sido testigos presenciales de la situación. Además dice la palabra aquí en el verso 3 de este capítulo 23 del libro de Éxodo, dice la palabra, ni al pobre distinguirás en su causa, como quien dice, se está juzgando a dos personas, esa persona es pobre, esa persona es de las calles, esta persona es un homeless, una persona que vive en las calles, entonces vamos a hacer la diferencia, tiene que haber sido él. No, no podemos ser así. Si no fuimos presenciales, testigos presenciales, nosotros no tenemos nada que decir en ese asunto. Esa es la ley de las escrituras acerca de un testigo. En el libro de Levítico, en el capítulo 5, en el verso 1, la palabra dice que si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, escuche esto, y fuere testigo que vio
o supo del hecho, de lo que sucedió y no denunciare, él llevará su pecado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está diciendo, es pecado el que ve algo, sabe que hay un juicio referente a esto y se calla y no dice la verdad. Eso le cuenta como pecado, pero no solamente le cuenta como pecado, no le cuenta como cualquier pecado, porque él llevará el pecado de aquel que hizo el daño. Entonces, si alguien asesinó a otra persona y usted lo vio y usted no lo denuncia, eso quiere decir que usted llevará el pecado de la persona que mató. Así que es delicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas leyes acerca del testigo, es decir, es fundamental que una persona primero esté presente para poder ser testigo. Y lo otro es que si estuvo presente y sabe algo mal que se ha hecho, debe testificar delante del juicio. En el libro de Números, en el capítulo 35, en el verso 30, la palabra nos está hablando de que si cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, ¿qué quiere decir? Decir, alguien mató a alguien y entonces los testigos tienen que testificar, y está hablando de testigos, no está hablando en singular, sino en plural. Entonces dice que el homicida morirá porque testificaron varios de que él había dado muerte a otra persona. Dice, mas un solo testigo no hará fe para contra una persona para que muera. Quiere decir, no hay posibilidad alguna de que se levante un solo testigo y diga, yo vi que esa persona mató al otro, entonces por eso hay que condenarlo, hay que juzgarlo o hay que matarlo. No, no hay posibilidad alguna. Tiene que haber más de un testigo, y la palabra habla claro de eso también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el verso 6. La palabra también está hablando acerca de esto, de que tienen que haber 2 o 3 testigos. Por ejemplo, en este Deuteronomio 17, 6, la palabra dice, por dicho de 2 o 3 morirá el que tiene que morir. Es decir, el que hizo un pecado como para muerte, de acuerdo a las escrituras. Acuérdate que todo eso tiene un enfoque espiritual. En su tiempo lo tuvo de forma física, real, pero realmente lo que el Señor nos estaba tratando de mostrar era todo el paralelo de esto en el mundo espiritual. Es que nosotros a veces damos muerte a personas espiritualmente hablando, porque alguien, por ejemplo, dice, esta persona es un irresponsable, y la otra persona repite, es una irresponsable, el otro un responsable. Entonces, esos testigos y todas esas personas van generando en el mundo espiritual una fuerza y una capacidad de un espíritu de responsabilidad que le están dando muerte a esa persona. Así que nosotros no tenemos que levantar como testigos de cosas que nosotros no hemos visto. Y aún más, la misericordia de Dios tiene que estar más con nosotros, porque recuerde que la palabra dice que aún el enojo nuestro nos puede dejar expuestos ante el juicio. Porque si nosotros empezamos a decir palabras en medio de nuestro enojo, estamos haciendo daño. Así que tenemos que cuidarnos muy bien de lo que nosotros estamos hablando. Tener mucho cuidado con nuestra boca. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 26, la palabra dice, mire que el Señor es claro con esto, Él pone las leyes, pero Él entra, todo entra dentro de ese proceso de las leyes. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Es decir, ¿cuántos testigos puso? 2 testigos. Porque aquí va a hablar algo que tiene que ver con la muerte. Dice, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis, tomaréis posesión y pasaréis después del Jordán, dice él. Dice, no estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos. Así que eso es una cuestión, esa es una situación de muerte. Y para eso no levantó un testigo solamente, levantó 2 testigos al cielo y a la tierra. Así que está ratificando lo que decía el libro de Números y el libro de Deuteronomio mismo en el capítulo 17, verso 6, acerca de que se necesitan 2 o más testigos. También en el libro de Deuteronomio, en el verso 7, dice la palabra, la mano de 2 testigos caerá primero para matarlos y después la mano de todo el pueblo. Qué interesante esto, porque muchas veces, no sé, a veces ocurren accidentes, ocurren tragedias, ocurren cosas, pero la palabra lo que está diciendo es, cuando se vaya a dar muerte a alguien porque cometió un pecado, tienen que haber por lo menos 2 testigos. Ahora, cuando se vaya a dar la muerte, los primeros que tienen que apedrearlo, los primeros que tienen que levantar las piedras para apedrearlos, tienen que ser los 2 testigos. Y el Señor acababa de decir en el verso, aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, en el verso 26, acerca de que ha llamado el cielo y la tierra.
Acá en el capítulo 17, verso 7 está diciendo acerca de los dos testigos que son los primeros que tienen que ir contra la persona que testificaron porque ellos fueron testigos presenciales. ¿Se imagina si una persona realmente no fue testigo presencial y la primera que está lanzando piedras, la primera que está lanzando, pero que nuestras palabras salen como dardos, nuestras palabras salen con maldición, ¿sí me entiende? Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo, estamos diciendo, porque si hemos testificado falsamente, nosotros vamos a tener todo ese castigo sobre nosotros. Así que el temor de Dios tiene que estar sobre nuestras vidas en lo que tiene que ser como para testificar. Porque el Señor dice, primero se levantarán los dos que testificaron y después todo el resto del pueblo y así quitarás el mal de en medio de ti. Así que no podemos ser falsos testigos. En la escritura, en el libro de Deuteronomio mismo, en el capítulo 19, habla de las ciudades de refugio. Está hablando cuando una persona matara a alguien por yerro, por accidente. Entonces podrá ir y refugiarse en esta ciudad y tendrá que quedarse allí para que los familiares de la persona que mató no vengan a cobrar justicia por sus manos. Entonces, qué importante esto que el Señor siempre da un refugio en medio de las dificultades o problemas o los errores que nosotros hayamos cometido. El Señor tiene esas ciudades de refugio para cada uno de nosotros. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, habla la palabra acerca de las 6 cosas que aborreces el Señor Jehová. Y en el verso 19 específicamente dice que el testigo falso que habla mentira es una de las 6 cosas que el Señor aborrece. Así que no nos hagamos nosotros aborrecibles delante del Señor por ser ligeros de palabras y ir a testificar lo que nosotros no presenciamos. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 12, en el verso 17, la palabra dice, el que habla verdad declara justicia, está haciendo una declaración de justicia, más el testigo mentiroso, engaño. Entonces, ¿qué declaramos? ¿Justicia o engaño? Nosotros tenemos que pararnos en el lado de los que declaran justicia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 25, la palabra dice, el testigo verdadero libra las almas. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros somos testigos de Dios verdaderos, no aquellos que se quejan, que dicen que Dios es malo, que Dios es el peor de todos o ese tipo de cosas. Si nosotros somos testigos verdaderos, nosotros podemos ayudar en todo el proceso de librar las almas. Más el engañoso, el testigo engañoso, hablará mentiras. Así que en eso también tenemos que ser muy cuidadosos, porque algunas personas repiten y repiten todo lo que han oído a otros líderes, a otros pastores, a otras personas. Y hay personas que de máxima admiración para uno, pero es importante que cada uno de nosotros estudie las escrituras y entre profundo en las escrituras y no repitamos maldiciones o cosas que no competen si nosotros realmente ni siquiera hemos sido testigos de que eso dice la palabra o que esa fue la dirección en la cual iba la palabra. Así que tenemos que ser muy, no sé, sobrios en ese aspecto. En el libro de Proverbios mismo, en el capítulo 19, en el verso 5, dice la palabra que el testigo falso no quedará sin castigo. Así que esto no es algo que se puede tomar a la ligera. Dice, y el que habla mentira no escapará. Allí en ese mismo capítulo 19, en el verso 9, dice que perecerá todo testigo falso. Y en el verso 28 dice que el testigo perverso se burla del juicio. Claro, si llega y hace una cosa que es contra la justicia, contra la verdad, contra la equidad, contra el buen camino, pues lo que está haciendo es burlándose del juicio y eso es bien delicado. Dice, y la boca del impío encubrirá la iniquidad, porque si hay alguien que se queda callado y sabe la verdad de los asuntos y no se levanta para testificar, pues está promoviendo la iniquidad. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el verso 28, dice, el testigo mentiroso perecerá. Mas el hombre que oye, escuche esto, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Entonces, cuando uno presta los oídos a que la gente que está dando falsos testimonios, uno va a quedar con esos dichos dentro de uno. Por eso hay que cuidar no solamente nuestra lengua, no solamente nuestra boca, nuestros ojos. Tenemos que cuidar nuestros oídos, porque si nosotros prestamos oídos a cualquier testigo mentiroso, entonces esos dichos de ese testigo van a quedar dentro de nosotros y eso no va a estar bien con nosotros. En el libro de Isaías capítulo 43, en el verso 10 al 12 dice, vosotros sois mis testigos. Escuche cómo el Señor nos ve a nosotros. Nosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado otro, ni será después de mí. Entonces, Señor, si ustedes son testigos de que yo soy el que soy,
que yo soy el gran yo soy, dice el Señor. Dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo escogí, hablando del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo, de la manifestación de Dios en la carne, dice, ¿para qué? Para que conozcáis, creáis y entendáis que no hay otro, sino Él es el único Dios. Dice, continúa allí, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Después ratifica nuevamente que nosotros somos testigos al decir, yo anuncié, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Así que no podemos callarnos para saber quién es Dios. Nosotros podemos decir claramente, el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios y ese es el verdadero Dios. Nosotros tenemos que testificar, nosotros somos llamados a testificar, así que no podemos quedarnos callados ante eso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 14, otra vez hace referencia del Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, como el testigo fiel, porque dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, ahí está mostrando el Señor Yeshua en esa dimensión que algunas personas no logran identificarlo como el amén, el testigo fiel y verdadero. Así que cuando estemos en las cortes celestiales hay un testigo que es fiel y verdadero. El enemigo siempre se va a levantar y va a dar falsos testimonios de nosotros y va a agravar mucho más la situación en la que nos ha engañado o ha hecho que nosotros caigamos. Pero hay un testigo fiel y verdadero y él siempre testificará la verdad. Y lo importante es que no se presenten varios testigos diciendo exactamente lo mismo acerca de nosotros. Así que mantengamos nosotros en justicia, juicio y equidad para que nosotros no caigamos en pleitos en las cortes celestiales, porque siempre se levantan los litigantes a hacer las cosas allí y ojalá que nosotros seamos encontrados no culpables, pero si hemos sido encontrados culpables, pues nosotros tenemos un pago en la sangre del Señor Yeshua. En la escritura, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, en el verso 15 al 21, la palabra nos está hablando acerca de las leyes sobre el testimonio. Y esto es importante, dice la palabra, no se tomará un solo testigo contra ninguno en cualquier delito o pecado. Así que usted una persona vino y le dijo algo sobre alguien, usted no puede tomar eso como verdadero porque fue un solo testigo. Y aunque vinieran varios testigos, cuidado, no sea que lo que usted vaya a empezar a repartir al hablar sea una mentira. En el verso 16 la palabra dice cuando se levante un testigo falso, ¿qué hay que hacer cuando se levanta un testigo falso? En el verso 17 nos va dando claridad, dice cuando se levanta un testigo así, dice los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y de los sacerdotes y de los jueces, dice la palabra, y dice y los jueces inquirirán bien. Y si el testigo fuere falso o hubiere acusado falsamente a su hermano, mire lo que va a suceder porque esto es bien delicado. Haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Porque una persona que se levanta a dar un falso testimonio sabe las consecuencias que va a sufrir la otra persona, que es inocente. Así que la palabra dice que haréis a él, al que se levantó como un testigo falso, lo que él pensaba hacer a su hermano y no le compadeceréis. El Señor dice, aquí no pueden tener misericordia, porque si pensó hacerle mal a otro, pues que reciba todo ese mal. Por eso allí donde aparece aquello que otras personas dicen, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, es porque la verdad es que quiso hacer mal, intencionalmente se presentó para hacer mal contra otra persona. Y pues también las escrituras nos habla en medio del entorno de la escritura de las condiciones para la restauración y la bendición. Cuando el Señor nos pone como que presente todo el bien y todo el mal. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, en el verso 19, la palabra dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, escuche lo que el Señor ha dicho, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Así que el Señor tiene por testigos al cielo y la tierra. No hay posibilidad alguna de que alguien diga, el Señor nunca dijo nada, el Señor nunca hizo un pacto con nosotros para hacer las cosas bien. Así que si a nosotros nos preguntas, ¿qué es un testigo? Y aquí tenemos que ser bien enfáticos.
Un testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado. Si usted no lo ha presenciado, usted no puede ser testigo. Que otro lo presenció, entonces que el que lo presenció se presente como testigo. Pero usted no se puede levantar como testigo de algo que usted no presenció. Porque si usted lo presenció, de acuerdo a la escritura, de acuerdo al libro de Levítico, usted está en la obligación de denunciarlo. Si usted no lo denuncia, el pecado de esa persona cae sobre usted. Entonces, no haga lo que usted, ni diga lo que usted no ha dicho, pero también si lo vio, es necesario que lo hable. Ahora, ¿a quién lo va a hablar? A quien corresponda, porque recuerde que el que no es parte de la solución se convierte en parte del problema. Bueno, que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.